Nunca quise cruzar la frontera de esa manera, pero cuando no tienes otra opción, todo lo que puedes hacer es seguir adelante y esperar salir con vida del otro lado. Yo y otras 6 personas seguimos al coyote esa noche, caminando en la oscuridad para evitar ser vistos. El desierto era peor de lo que imaginaba. No era solo el frío cortante, ni el miedo a la policía o a los traficantes de drogas. Era una sensación de que todo estaba mal, como si nos estuviéramos tragando un lugar que no quería que estuviéramos allí. Intenté ignorar la paranoia, pero después de unas horas me di cuenta de que no era el único preocupado. Las demás personas empezaron a mirar por encima del hombro, acelerando el paso sin decir nada. Fue entonces cuando escuchamos los primeros sonidos. Al principio eran solo pasos apagados, casi como ecos de los nuestros, pero pronto se hizo evidente que no era así. Alguien caminaba cerca de nosotros, pero siempre fuera de nuestro campo de visión. Nos detuvimos a mirar y todo quedó en silencio. Empezamos a caminar de nuevo y los pasos volvieron. El coyote le dijo a todos que se callaran y siguieran adelante. Dijo que todo estaba en nuestras cabezas. Pero entonces uno de los chicos del grupo señaló hacia atrás y preguntó: ¿Dónde está Raúl? Nadie sabía qué responder. Estuvo con nosotros 10 minutos antes. Desapareció sin hacer ruido, sin gritar. Simplemente desapareció. Desde el momento en que Raúl desapareció, ya nadie pudo seguirle el paso. Intentamos seguir al coyote, pero cada vez alguien miraba hacia atrás, con la esperanza de verlo reaparecer. Pero todo lo que vimos fue el desierto oscuro y esa horrible sensación de que había algo allí observándonos. Lo peor es que por más que intentábamos ignorar los pasos, continuaban. Y no eran 1 o 2, eran varios, como si estuviéramos rodeados de algo que no podíamos ver. Juro que sentí una mano rozando mi hombro, pero cuando me di la vuelta, no había nadie allí. Fue entonces cuando el coyote se asustó. Empezó a caminar más rápido, murmurando algo que no entendíamos. En un momento se volvió hacia nosotros y nos dijo que no miráramos atrás en absoluto, que eso no era algo que pudiéramos ver. Pero ¿cómo ignorarlo? La curiosidad y el miedo nos asfixiaba. Uno de los chicos, el más joven del grupo, no aguantó más y giró la cabeza. Nunca olvidaré su grito. Fue un sonido tan horrible que me heló la sangre hasta los huesos. Él empezó a correr en dirección opuesta a nosotros, tropezando en la arena y gritándonos que no lo dejáramos atrás. El coyote ni siquiera lo dudó. Nos dijo que siguiéramos caminando y lo ignoramos. Pero ¿cómo ignorar a alguien que mendiga? Quise correr a ayudar, pero algo dentro de mí me decía que no era una buena idea. Su grito se desvaneció como si lo estuvieran arrastrando y luego silencio. Un silencio tan absoluto que parecía como si el propio desierto hubiera contenido la respiración. Nadie dijo nada más después de eso. Nosotros simplemente caminamos. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente el coyote se detuvo y señaló hacia adelante. Dijo que ese era el punto en el que nos separaríamos y que quien continuará solo a partir de ahí estaría solo. Ni siquiera recuerdo qué hice después. Solo sé que corrí lo más rápido que pude hasta encontrar refugio. Recuerdo trepar vallas, arañarme con los arbustos, pero el miedo era mayor que cualquier dolor. Solo quería salir de allí. Hasta el día de hoy no sé qué pasó esa noche. Nunca volví a ver a nadie de ese grupo, ni siquiera al coyote. Intenté buscar información sobre Raúl y el otro chico, pero nada. Ninguna noticia, ningún rastro, como si nunca hubieran existido. Intenté convencerme de que era solo paranoia, que el desierto juega malas pasadas, que el miedo nos hace imaginar cosas. Pero a veces, por la noche, todavía oigo esos pasos detrás de mí. Desde el principio, algo en ese coyote no parecía estar bien. Ya había escuchado historias de guías peligrosos, de gente que abandonaba a los migrantes a mitad de camino o cosas peores.
pero no teníamos otra opción. El chico apareció a la hora acordada, con la cara cubierta por un paño sucio, diciendo poco y diciéndonos que nos apresuramos y nos pusiéramos en marcha. Cruzar la frontera siempre fue un riesgo, pero este hombre hizo que el miedo pareciera diferente. No era solo la preocupación por la policía o el desierto, era él, la forma en que caminaba hacia adelante sin mirar atrás, como si nos llevara a un lugar que solo él conocía. Después de unas horas, empecé a notar que la ruta era extraña. Había oído hablar de otros caminos y sabía que debíamos ir en una dirección diferente. Pero cuando uno de los chicos preguntó, el coyote simplemente respondió secamente: así es más seguro. Y nadie tuvo el coraje de insistir. El paisaje comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más desolado. Era como si nos alejamos no solo de la patrulla, sino de cualquier rastro de civilización. El aire era pesado, el silencio era diferente. Fue entonces cuando por primera vez alguien se dio cuenta. El coyote murmuraba algo para sí mismo, suavemente, como si estuviera hablando con alguien que solo él pudiera ver. Quería creer que estaba hablando consigo mismo, pero había algo extraño en ello. Era como si estuviera respondiéndole a alguien. A veces incluso se detenía e inclinaba la cabeza, como si estuviera escuchando. Solo cuando uno de los chicos le preguntó con quién estaba hablando, el coyote de repente se giró y sonrió. Una sonrisa equivocada, demasiado amplia, mostrando los dientes amarillos. «Estamos cerca», fue todo lo que dijo antes de continuar caminando. Deberíamos haber huido entonces, pero estábamos perdidos, sin saber a dónde ir, y estar separados significaba una muerte segura. Así que seguimos adelante, incluso con la horrible sensación de que algo andaba mal. El camino empeoraba, lleno de rocas y agujeros, como si nadie hubiera pasado por allí durante años. Fue entonces cuando uno de los chicos tropezó y cayó, y su linterna iluminó la cara del coyote por un segundo. Todos se quedaron quietos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Un brillo extraño, casi animal. El miedo se apoderó de mí inmediatamente. Alguien susurró que debíamos darnos la vuelta, pero el coyote se rió. «Ya no hay vuelta atrás», dijo, y su voz sonó diferente, más profundo, como si algo más hablara junto con ello. Nadie podía moverse. Era como si el propio desierto nos estuviera reteniendo, clavando nuestros pies a la arena. Sentí un peso en el pecho, como si algo nos rodeara, esperando. Las cosas empeoraron cuando empezamos a oír voces, bajo, susurrante, viniendo de la nada. Dijeron nuestros nombres. Una mujer del grupo comenzó a llorar, diciendo que sintió que algo le tocaba el brazo. El coyote simplemente se quedó allí, observándonos. Quería correr, pero ¿a dónde? El desierto era solo oscuridad a nuestro alrededor, y entonces, sin previo aviso, comenzó a caminar de nuevo, pero ahora ya no parecía humano. Sus movimientos eran torpes, como si sus huesos se retorcieran dentro de su piel. Fue suficiente para hacernos entrar en pánico. Uno de los chicos cogió una piedra y se la arrojó. El coyote se rió, pero no era una risa normal. Era como si varias voces rieran al mismo tiempo, resonando en medio del desierto. Fue entonces cuando todos corrimos. A nadie le importaba la dirección, solo queríamos alejarnos. Oí a alguien gritar detrás de mí, un grito de puro terror, pero no miré hacia atrás. Corrí hasta que me ardieron las piernas, hasta que me ardieron el pecho, hasta que todo a mi alrededor fue solo una oscura mancha borrosa. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento el sol comenzó a salir. Estaba solo. Algunos del grupo también lograron escapar, pero nadie quiso hablar de lo sucedido. Nos reunimos unos días después, pero nadie sacó el tema. Fue como si hubiéramos hecho un pacto silencioso de no volver a recordarlo nunca más. Pero lo cierto es que olvidar era imposible. Incluso hoy, a 1900
Veces cuando estoy solo por la noche, tengo esa misma sensación, que alguien me está mirando. El desierto quedó atrás, pero esa presencia nunca desapareció del todo. Cuando cierro los ojos todavía oigo la risa. Esa risa que no era de un hombre, sino de algo que nunca debió encontrarnos. Estaba cruzando el desierto, ya lejos de cualquier ayuda, pero sabía que era mejor así. No quería depender de los coyotes ni de nadie más, especialmente después de escuchar tantas historias de traición y explotación. Al principio me sentí preparado. Agua, comida, lo mínimo para sobrevivir. Pero nada me preparó para lo que estaba por venir. Estaba solo, pero el desierto parecía tener una energía propia, algo que no era visible a simple vista, pero que podía sentir en mi piel. El calor abrasador del sol se disipó con la llegada de la noche, y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Al principio sentí como si el cansancio me estuviera afectando, una ilusión que estaba empezando a crear para lidiar con el vacío que me rodeaba. Cuando el sol se puso, el silencio se volvió ensordecedor. La oscuridad lo envolvió todo a mi alrededor y entonces comencé a escuchar. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no. Estaba oyendo voces, susurros débiles, casi imperceptibles, pero inconfundibles. Parecían llamarme por mi nombre. Con cada paso que daba, el sonido se acercaba y miraba a mi alrededor, tratando de ver algo en medio de esas sombras del desierto. No había nadie. No podía haber nadie. El miedo se apoderó de mí poco a poco y mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que estaba solo. Entonces, ¿por qué esas voces seguían llamándome? Al principio traté de ignorarlo, pensando que podría ser un delirio causado por el agotamiento. Pero a medida que avanzaba la noche, algo más empezó a suceder. Vi sombras a lo lejos, moviéndose, como si alguien me estuviera siguiendo. Intenté centrarme en algo concreto, como el horizonte, pero esas sombras parecían acercarse, me estaban observando, lo podía sentir claramente. Cada vez que aceleraba el paso, las sombras se movían a la misma velocidad. Pero esa no fue la peor parte. Lo peor fue lo que encontré en la arena. Huellas. No eran mías y no tenían explicación. Estaban justo a mi lado, como si alguien caminara junto a mí, paso a paso. Pero no había nadie allí. Mi cuerpo se enfrió y un sentimiento de desesperación comenzó a apoderarse de mí. El cansancio me consumía, pero el miedo era aún más fuerte. Estaba completamente perdido. El desierto no me parecía el mismo. Miré hacia atrás, pero no vi nada más, solo las marcas en la arena. Las huellas todavía estaban allí, pero no podía entender cómo era posible. Estaba solo. Entonces, ¿cómo pudo pasar esto? Intenté correr, pero el desierto parecía interminable. Cada paso parecía llevarme al mismo lugar. El aire era pesado y sentía una opresión en el pecho que me dejaba sin aliento. Miré a mi alrededor. La oscuridad ahora parecía tragarme. Entonces las voces volvieron a oírse, más fuertes y más claras, llamando mi nombre. La desesperación me consumía de adentro hacia afuera. Estaba convencido de que alguien me estaba siguiendo, pero no podía ver a nadie. Las sombras seguían allí, moviéndose en la distancia. Mi mente estaba al borde del colapso. Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa para escapar de ese terror, pero el miedo me paralizó. El calor del día había dado paso al frío cortante de la noche y apenas podía mantenerme en pie. Fue entonces cuando vi algo que casi me hizo desmayar. Más huellas, pero estos no estaban en la arena. Estaban en tierra firme, como si algo hubiera caminado allí recientemente. Y supe, de alguna manera, que no eran míos. El pánico se extendió por mi cuerpo y ya no podía pensar con claridad. Estaba empezando a dudar de mi propia cordura. Cada vez que miraba hacia adelante, sentía que había algo allí, esperando. La sensación de ser seguido creció hasta el punto en que ya no sabía si todo era real. Estaba solo,
Eso lo sabía, pero los pasos a mi alrededor, las voces, todo parecía una realidad distorsionada. Con cada segundo que pasaba, el desierto se volvía más oscuro, más amenazante. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero ya no podía controlar mis pensamientos. Cuando miré hacia los lados, volví a ver las sombras, ahora más cerca. Intenté correr, pero mi cuerpo estaba demasiado agotado. Fue como si estuviera atrapado en una pesadilla, sin salida. Y de repente, el silencio volvió. Pero era un silencio pesado, como si el desierto se lo hubiera tragado todo, como si incluso el viento hubiera dejado de soplar. Algo estaba mal. Podía sentirlo. El frío se hacía cada vez más fuerte y fue entonces cuando el cansancio me venció por completo. Caí sobre la arena y quedé allí tendido, sin fuerzas. Las voces continuaron, pero ahora eran más lejanas, como si se alejaran. O quizás iba a algún lugar. No lo sabía. Lo único que sabía es que ya no quería oír esas voces, esas sombras. Me invadió un sentimiento de impotencia, algo que nunca había sentido antes. Estaba perdido en un desierto que no tenía sentido. Luego lo que ocurrió fue aún más extraño. Cerré los ojos, intentando recuperarme, y cuando los abrí, el paisaje cambió. La arena, el viento, todo parecía diferente, como si el tiempo se hubiera distorsionado allí, en medio de la nada. Las huellas ya no estaban en la arena, y las sombras ya no estaban allí. Intenté levantarme, sintiendo dolor en los músculos, pero la sensación de ser observado no desapareció. Miré por todas partes, pero nada se movió. Luego, por un breve momento, todo quedó en silencio. La sensación de miedo se disipó lentamente, pero la confusión no. El desierto permaneció, pero no parecía el mismo. Ya no había esas voces, esas sombras, nada. Como si lo vivido allí nunca hubiera ocurrido. Mi mente estaba aturdida, ya no podía diferenciar lo que era real y lo que no. Pero cuando miré hacia atrás, vi que la arena estaba intacta, sin ninguna señal de que alguien hubiera pasado por allí, aparte de mí. Estaba solo, y el miedo, aunque todavía presente, parecía haber sido absorbido por el desierto. Cruzar el desierto sola era una decisión que nunca volvería a tomar. Algo me había tocado allí, algo que no podía explicar. No sabía si el miedo se había apoderado de mi mente o si de hecho algo en ese desierto me estaba observando, alimentándose de mi miedo. Quizás nunca sabría la verdad. Tal vez el desierto tenía su propia forma de poner a prueba la cordura de los viajeros. Pero cuando reanudé el camino y sentí que el sol salía lentamente, el vacío aún persistía dentro de mí. Las voces, las sombras, las huellas, todo parecía haber desaparecido como una pesadilla, pero la sensación de no ser verdaderamente libre nunca me abandonó. Sabía que algo, en algún lugar, todavía me estaba observando. Mi novia y yo habíamos decidido huir. ¿De qué estábamos huyendo exactamente? No lo sabíamos. Realmente, pero estábamos cansados de la vida que llevábamos, de los mismos problemas de siempre. Decidimos que la mejor opción sería empezar desde cero, en otro país. La travesía fue difícil, por supuesto, pero nos habíamos preparado. A mitad de camino nos encontramos con un grupo de migrantes y nos dieron la bienvenida. Nos recibieron con una generosidad que no esperábamos. Al principio todo parecía estar bien. Tenían sus propias dificultades, pero estaban unidos, ayudándose unos a otros. Por la noche, alrededor de la fogata, las historias fluían y el sentimiento de pertenencia nos envolvía. Parecía una buena decisión, pero algo cambió a medida que avanzaba la noche. Era una noche como cualquier otra, hasta que mi novia se despertó asustada, sacudiéndose de una manera que me hizo saltar de la cama. Ella dijo que vio a alguien observándonos entre los arbustos. Intenté mirar, pero lo único que vi fue la oscuridad del desierto, que parecía tragarlo todo. Ella estaba aterrorizada, pero
Nadie más parecía haber visto nada. El miedo que sentía comenzó a contagiarse a mí, y aunque todos decían que era solo paranoia, algo parecía estar mal. Al día siguiente, el grupo estaba más inquieto. Continuamos nuestro viaje, pero había una atmósfera extraña. Comencé a notar que algo no andaba bien cuando cada mañana parecía que faltaba una persona. Alguien siempre desaparecía, pero nadie recordaba haberlo visto partir. Fue como si alguien hubiera desaparecido sin dejar rastro. Mi novia y yo habíamos decidido huir. ¿De qué estábamos huyendo exactamente? No lo sabíamos realmente, pero estábamos cansados de la vida que llevábamos, de los mismos problemas de siempre. Decidimos que la mejor opción sería empezar desde cero, en otro país. La travesía fue difícil, por supuesto, pero nos habíamos preparado. A mitad de camino, nos encontramos con un grupo de migrantes y nos dieron la bienvenida. Nos recibieron con una generosidad que no esperábamos. Al principio, todo parecía estar bien. Tenían sus propias dificultades, pero estaban unidos, ayudándose unos a otros. Por la noche, alrededor de la fogata, las historias fluían y el sentimiento de pertenencia nos envolvía. Parecía una buena decisión, pero algo cambió a medida que avanzaba la noche. Era una noche como cualquier otra, hasta que mi novia se despertó asustada, sacudiéndose de una manera que me hizo saltar de la cama. Ella dijo que vio a alguien observándonos entre los arbustos. Intenté mirar, pero lo único que vi fue la oscuridad del desierto que parecía tragarlo todo. Ella estaba aterrorizada, pero nadie más parecía haber visto nada. El miedo que sentía comenzó a contagiarse a mí, y aunque todos decían que era solo paranoia, algo parecía estar mal. Al día siguiente, el grupo estaba más inquieto. Continuamos nuestro viaje, pero había una atmósfera extraña. Comencé a notar que algo no andaba bien cuando cada mañana parecía que faltaba una persona. Alguien siempre desaparecía, pero nadie recordaba haberlo visto partir. Fue como si alguien hubiera desaparecido sin dejar rastro. Al principio traté de ignorarlo, pensando que era solo una coincidencia. Algún migrante que simplemente siguió su camino sin previo aviso o que estaba cansado y decidió caminar a un ritmo diferente. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de extrañeza se intensificaba. Por la noche, cuando todos se reunían alrededor de la fogata, el miedo parecía llenar el aire. La conversación se volvió incómoda y las sombras proyectadas por las llamas parecían más amenazantes. Fue entonces cuando mi novia y yo empezamos a tener las mismas pesadillas. En nuestros sueños, un hombre sin rostro nos perseguía. Él siempre estaba en nuestra puerta, siempre a nuestro lado, observando. Lo más extraño es que al despertar, la sensación de que estaba allí, cerca de nosotros, no desapareció. Ya no podíamos distinguir qué era un sueño y qué era real. Empecé a sentirme paranoico, con la sensación de que el desierto jugaba en nuestra contra. Cada vez que me daba la vuelta parecía que el hombre sin rostro estaba allí, a solo unos pasos de distancia, y a medida que el grupo avanzaba, más y más gente empezó a desaparecer. Nadie habló nunca de ello, nadie mencionó lo que estaba pasando, pero la desaparición de personas se hizo más evidente, más constante. Eso no tenía sentido. Una de las mañanas más frías, cuando me desperté, mi novia estaba pálida, temblando. Ella no podía hablar correctamente y solo más tarde pudo contarme lo que había visto durante la noche. El hombre sin rostro estaba allí, de pie, observando a todos. Me quedé paralizado por el miedo. El desierto nos consumía, pero no físicamente. Fue como si nuestra cordura se estuviera comiendo pedazo a pedazo. Intenté racionalizar, intenté comprender lo que estaba pasando, pero las explicaciones no tenían sentido. El grupo parecía cada vez más desorientado y se produjeron fugas silenciosas durante toda la noche. No podía entender por qué nadie
Cuestionaba lo que estaba pasando. Era como si todos estuviéramos siendo invadidos por una extraña aceptación, como si la desesperación ya fuera parte del proceso, algo que debíamos tragar sin hacer preguntas. Lo que realmente me aterrorizaba era la idea de que nosotros también empezamos a desaparecer. Y tal vez, en algún lugar, ya estábamos siendo consumidos por esa cosa invisible que nos observaba. El hombre sin rostro ya no sabía si realmente estaba allí o si solo era un producto de nuestra mente rota. Pero lo que sí sabía era que algo muy malo le estaba pasando al grupo, algo que no podía explicarse y que ya no estaba dispuesto a ignorar. En una noche particularmente oscura, cuando la luna apenas era visible en el cielo, miré hacia el horizonte y vi a otra persona desaparecer. Nadie reaccionó. Simplemente siguieron adelante como si nada hubiera pasado. Mi novia, cada vez más apática, empezó a entrar en un estado casi catatónico. No sabía qué le estaba pasando, pero sentía que ese miedo, esa energía extraña, consumía a todos. Un terror profundo se extendía entre los migrantes como una enfermedad invisible. Lo más angustioso fue darme cuenta de que también estaba empezando a perderme a mí mismo. Ya no sabía dónde estaba la línea entre lo que era real y lo que era producto de la imaginación de mi cerebro. Estábamos siendo consumidos por algo. Pero, ¿qué exactamente? Era como si el desierto estuviera vivo, como si tuviera voluntad propia, un hambre que se alimentaba de nuestra desesperanza. Las pesadillas continuaron, pero ahora se estaban mezclando con la realidad. A veces, en mitad de la noche, me despertaba sudando, con todo el cuerpo temblando, sintiendo una presencia. Y así, a la luz de la mañana, buscaba a ese hombre sin rostro, siempre con la esperanza de encontrarlo. Pero él nunca estuvo allí. O tal vez lo era, simplemente invisible, como una sombra, un reflejo de nuestros propios miedos. El grupo continuó caminando, sin preguntar, sin detenerse. Veces me preguntaba si todos estaban tan afectados como yo, o si simplemente aceptaban lo que estaba sucediendo como parte del viaje. Lo cierto es que nadie habló de las desapariciones. Nadie habló del hombre sin rostro. Sabía que no podíamos seguir así. Necesitábamos hacer algo, pero cuando miré a mi novia parecía distante, casi irreconocible. El miedo se había apoderado de ella de una manera que no podía comprender. Ella ya no era la misma. Con cada paso que dábamos, alguien más desaparecía y a nadie parecía importarle, como si fuera el destino, como si el desierto tuviera control total sobre todos nosotros. Así que, una mañana particularmente fría, cuando el sol apenas había salido por el horizonte, decidí parar. No lo pude soportar más. Con cada paso, con cada nueva persona que desaparecía, algo dentro de mí se rompía un poco más. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no podíamos confiar en nadie, ni siquiera nosotros mismos. Lo peor ocurrió cuando, mirando hacia atrás, me di cuenta de que no había nadie más en el grupo. El desierto se los había tragado a todos y solo quedamos mi novia y yo. Se hizo el silencio y el hombre sin rostro, que ahora sabía que era algo más, algo que se alimentaba de la desesperación, parecía estar observando nuestra última batalla. Cuando la miré, sus ojos estaban vacíos. Ella estaba allí, pero ya no estaba conmigo. Algo dentro de ella había sido robado, algo dentro de nosotros había sido tomado, y ahí lo entendí. El desierto nunca nos dejará ir. Nos había capturado y ahora éramos solo dos piezas más de una larga y dolorosa historia. Cruzar el desierto sola nunca fue una buena idea, pero estaba decidida a hacerlo. Los coyotes eran una amenaza constante para quienes viajaban en grupos, y yo no quería que me traicionaran ni me explotaran. Por mucho que me preparé físicamente, el desierto nunca perdona. El calor durante el día era insoportable, pero a medida que se acercaba la noche,
el aire se enfriaba rápidamente. Estaba acostumbrado a caminar largas distancias, pero nunca lo había hecho solo, en medio de un desierto inmenso e implacable. Al caer la noche, comencé a sentir una sensación extraña. La oscuridad parecía tragarse todo lo que me rodeaba, y el silencio era opresivo. Fue entonces cuando empecé a oír voces bajas, como si me llamaran. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Quizás el cansancio y el calor habían afectado mi percepción, pero las voces se hicieron más claras, más cercanas, y una de ellas parecía llamarme por mi nombre. Me detuve y miré a mi alrededor, intentando ver si había alguien allí. No había. Estaba completamente solo. El miedo empezó a consumirme y la sensación de ser seguido creció. Miré al horizonte, pero lo único que vi fue la oscuridad del desierto. Fue entonces cuando vi algo moverse a lo lejos, como una sombra, pero era difícil saber si era real o una ilusión causada por el cansancio. Mi corazón latía con fuerza y a cada paso que daba, sentía como si algo o alguien me estuviera siguiendo. El silencio del desierto parecía tragarlo todo y por un momento me pregunté si estaba perdiendo la cordura. Caminé más rápido, tratando de quitarme de encima la sensación de que alguien me estaba observando. Las voces continuaron, más silenciosas ahora, pero aún llamándome, como si estuvieran a mi lado. Sabía que no había nadie allí, no podía haberlo. El desierto es un lugar que lo traiga todo, incluso la esperanza. Con cada paso que daba, las sombras parecían acercarse, pero lo peor era cuando el sonido de las voces se hacía más claro, más nítido, casi como si alguien me susurrara directamente al oído. «No estás solo», dijo una de las voces. La frase fue tan clara que me detuve inmediatamente. Miré a mi alrededor con el corazón acelerado. No vi a nadie, solo el viento levantando la arena, bailando bajo la luz de la luna. Pero fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. Huellas, en medio del desierto, donde normalmente el viento borraría cualquier señal. Había huellas junto a las mías. Pequeños pasos en la arena, como si alguien caminara conmigo. Me quedé paralizado y se me erizaron los pelos del cuerpo. ¿Cómo fue posible? Estaba solo. Estaba seguro de ello. Pero allí estaban las huellas, claramente visibles en la arena, y no eran mías. La sensación de ser seguido se intensificó y ya no sabía qué pensar. La desesperación se apoderó de mí. Intenté caminar más rápido, casi corriendo, pero las huellas a mi lado continuaban. A cada paso que daba aparecían huellas, como si alguien me estuviera siguiendo. Miré al cielo, tratando de distraerme con la inmensidad del espacio, pero las voces estaban allí, llamándome por mi nombre. Ya no sabía si estaba delirando de cansancio o si realmente había algo en el desierto observando. La sensación de ser seguido era abrumadora. Miré hacia atrás esperando no ver nada, pero no pude evitar notar una sombra distante que se movía de manera extraña. Parecía que me seguía, pero no era una sombra normal. Era como si se retorciera y distorsionara a medida que avanzaba por el desierto. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que ya no podía seguir sola. El cansancio empezaba a pensar en mi cuerpo y mi mente cada vez estaba más nublada. Las voces ahora estaban más cerca, como si estuvieran a mi alrededor, y la desesperación crecía. Miré de nuevo el horizonte, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que me diera alguna dirección, pero todo lo que vi fue la inmensidad del desierto. Fue entonces, en uno de mis momentos más frágiles, que las huellas a mi lado se detuvieron. Me quedé congelado, completamente paralizado. No había nada más a mi alrededor. Nada. El viento dejó de soplar. La arena se calmó. Y por un momento, todo quedó en silencio, como si el desierto hubiera decidido tragarme entero. No sabía qué estaba pasando. Miré al suelo, donde las huellas se habían detenido, pero pronto ocurrió algo aún más aterrador. Aparecieron de nuevo, pero
Ahora las huellas estaban más lejos, como si algo que me seguía me estuviera observando desde lejos. O tal vez me estaba rodeando. Ya no sabía qué creer. La sensación de ser observado, perseguido, era tan fuerte que apenas podía mantener los pies en el suelo. Algo se acercaba, pero no podía ver qué. El desierto tenía una forma de confundir la mente y me preguntaba si me estaba volviendo loco o si realmente había algo allí, escondido en las sombras. Fue entonces cuando las voces volvieron, más fuertes que nunca. Me sentí completamente rodeado, como si escapar fuera imposible. Grité, pero mi voz pareció tragarse la arena. Estaba completamente aislado. Tratando de controlar mi pánico, respiré profundamente y miré a mi alrededor. Ya no había sombras, ya no había huellas, pero la sensación de ser observado no desapareció. Al contrario, aumentaba cada segundo. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, una de las voces me susurró al oído algo que me heló la sangre. No vas a salir de aquí. El desierto es nuestro. Me quedé congelado. Sabía que de alguna manera ese desierto me estaba consumiendo. El miedo era tan fuerte que apenas podía respirar. Miré las estrellas tratando de aferrarme a alguna esperanza, pero todo parecía muy lejano. Las huellas ya desaparecen, pero el eco de las voces persistía, como si el desierto hubiera absorbido toda mi cordura. Ya no sabía si era real o estaba en un profundo delirio. El desierto, en su inmensidad, parecía cerrarse sobre mí, tragándose cualquier rastro de lógica o razón. Con cada paso, el miedo aumentaba, y las voces continuaron, siempre ahí, susurrando mi nombre. En ese momento supe que no había vuelta atrás. No sabía si estaba loco o si realmente algo me estaba cazando en el desierto. Lo que más me aterrorizaba era la idea de que me estaban poniendo a prueba, que me estaban llevando hasta los límites de mi resistencia mental. Pero de repente, lo que me atormentó no fue el silencio ni la oscuridad, sino el hecho de que las huellas a mi lado habían desaparecido. Miré hacia abajo y no vi nada, nada más que arena fría y desierto vacío. Estaba solo otra vez. O lo fue. Todavía podía oír las voces y ahora estaban más lejos, como si se estuvieran alejando. O quizás estaba yendo en la dirección equivocada. El miedo ahora era total. El desierto había hecho su trabajo. Y yo sabía que, pasara lo que pasara, yo estaba atrapado allí. Quizás ya no era un lugar físico. Tal vez estaba en una trampa mental que el desierto había tendido. La oscuridad parecía consumirme y lo último que me quedaba era un sentimiento de soledad irreparable. Esas voces, esas sombras, las huellas que aparecían y desaparecían, tal vez todo era parte de una prueba de locura, algo que nunca entendería. Y ahí fue cuando lo comprendí. Ya no estaba caminando en el desierto me estaba llevando y ahora yo era parte de él.